Matías Ezequiel Mondo es estudiante del Máster en Literatura Española y Hispanoamericana, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca. Ha participado en el tercer Congreso Internacional Desbordes y Esperanza, Escrituras alotópicas y Miradas más que humanas, y sus líneas de investigación se centran en la ciencia ficción latinoamericana, la memoria y sus relaciones con la literatura, y en un espectro más amplio, las narrativas exocanónicas en español. Hoy nos presenta una comunicación titulada Distopía y derrota, una aproximación a Nación Vacuna de Fernanda García Lao. Matías, cuando quieras. Buenos días a todos. Antes que nada, me sumo a todos los agradecimientos a la organización y a los presentes que vinieron en esta mañana a escucharnos a nosotros hablar un ratito. Así que nada, sin más dilación, doy inicio ahora sí a mi comunicación titulada, como bien decías, Distopía y derrota, una aproximación a Nación Vacuna de Fernanda García Lago. Eh, ten- bueno, no, ahí está. Antes que nada haré una pequeña introducción, después presentaré el marco teórico y después ya sí que entraremos en el análisis y finalizaremos con algunas conclusiones. Para los que no conocían a Fernanda García Lago, hay una foto, así que nada, ahora saben cómo es su cara. En las últimas décadas del siglo XXI hemos asistido a una progresiva y creciente revalorización de la ciencia ficción escrita en español. No solo han sido cada vez más frecuentes las publicaciones de obras adscritas a este género, sino que ha habido un creciente interés desde el punto de vista crítico y académico. Muestra de esto pueden ser los recientes volúmenes que ven en pantalla sobre la historia de la ciencia ficción latinoamericana, dirigidos por Silvia Curlatares y Teresa López Pelliza, o bien el volumen especial dedicado al género en la revista Iberoamericana en 2012. Asimismo, el dossier titulado Literatura y Ciencia Ficción, dirigido por Daniel Escandel y publicado en Cuadernos Hispanoamericanos en 2023. Acerca del panorama argentino, según Araceli Alemán, apoyándose en las investigaciones realizadas por Drukarov, Delpian y Pérez Gras, se puede identificar, abro cita, un corpus creciente de narrativa anticipatoria y especulativa argentina contemporánea, con variantes distópicas, apocalípticas, posapocalípticas, ucrónicas y entrecruzadas con el fantasy y el terror. Cierro cita. Asimismo, se indica que estos autores estarían afectados por el pasado dictatorial del país, que no vivieron pero sin duda los marca, y que estos nuevos escritores, abro cita, pueden jugar con lo fantástico o con lo referencial, con la ciencia ficción o con la historia reciente, con el presente mediático. En todos los casos, el realismo no les alcanza. Cierro cita. Ahora sí, entramos en una breve introducción de Fernanda García Lao y de la novela que trataremos. Fernanda García Lao nace en Argentina, pero vive en Madrid durante muchos años, dado que su familia se ve obligada a exiliarse en el año 76, año de inicio de la dictadura militar argentina. Esto se debe a que su padre, Ambrosio García Lao, era un periodista que corría riesgo durante este periodo. Actualmente, la autora radica en Barcelona, desde donde continúa su producción. La autora mendocina cultiva tanto teatro como novela, poesía y cuento. Algunas de sus publicaciones más destacables son la pieza teatral musical La amante de Baudelaire, Premio Cumbre de las Américas, el reciente volumen de cuentos Teoría del Tacto del 2023, las novelas Sulfuro o Nación Vacuna, escogida para este trabajo. Si bien la novela en cuestión se publica en España en el año 2020 de la mano de la editorial Candaya, ya había visto la luz en Argentina en el año 2017, publicada por MC. Ahora mismo en la diapositiva pueden ver la portada de la edición argentina de 2017 y en la primera diapositiva veíamos la portada que eligió la editorial barcelonesa en 2020. Ahora sí, voy a hacer un poco de spoiler sobre la novela, si no la leyeron lo lamento. Pero bueno, nos encontramos una realidad alternativa en la que Argentina tiene una organización completamente diferente. Por ejemplo, la capital federal está desplazada a Rawson debido a la victoria de las guerras Malvinas, llamadas la SEME en toda la novela. En esta sociedad, la mayoría de sus habitantes se alimentan con cápsulas hechas de carne de mujeres. Jacinto Cifuentes, protagonista y narrador de la obra, nos muestra desde dentro un sistema distópico en el que se selecciona a mujeres para inmunizarlas y posteriormente enviarlas a las Islas M, donde algunos sobrevivientes del conflicto bélico las esperan para preñarlas y dar lugar a una sociedad ideal, una suerte de utopía dentro de la misma distopía. Sin embargo, el final de la novela nos revela la farsa mantenida por el Estado y todos sus medios. El siguiente apartado, ya sí, es el marco teórico. Es una problemática muy compleja, entonces se darán solo algunas breves pinceladas para que se haga más ligero seguir esta comunicación. Lo he titulado la ficción especulativa como espacio propicio para la memoria. Desde sus inicios, este género se ha visto acompañado de una gran crítica social.
La distancia ficcional que se crea entre la realidad intradiegética y la realidad extradiegética permite a los autores especular y reflexionar en torno a las múltiples preocupaciones que les pueda suscitar la situación de su contemporaneidad. Al respecto, señala Scandell en un reciente artículo que, abro cita, hablar de futuros lejanos, de ucronías y demás, es una excusa para hablar de lo más inmediato y contemporáneo, cierro cita. En el mismo dossier, Ricardo Menéndez Salmón insiste: la distopía no habla de los anhelos por mejorar el porvenir, sino de las ansiedades y terrores actuales, cierro cita. Por consiguiente, se puede observar con claridad el carácter crítico de las distopías y de las ucronías respecto a su presente, al presentar un mundo alternativo alienante y desesperante, donde las preocupaciones inmediatas se llevan al extremo. Sin embargo, si se ha podido usar para criticar la inmediatez del contexto, surge espontáneo preguntarse: ¿puede la ciencia ficción ser un espacio propicio para la memoria? ¿En qué coordenadas debe escribirse y bajo qué preceptos debe entenderse su búsqueda? En un estudio sobre 2073, relato de Félix Bruzzone, y Soy un bravo piloto de la Nueva China, novela de Ernesto Semán, Teresa Basile se ha acercado a esta problemática, efectuando una reflexión acerca de las posibilidades que otorga la ciencia ficción a los autores de Hijos de Desaparecidos. Abro cita: las posibilidades de la ciencia ficción ofrecidas en la isla, en el viaje en el tiempo y en los universos paralelos parecerían ser los únicos medios por su capacidad para ir más allá de lo dado, de lo real y de los límites espaciotemporales para encontrarse con los padres, dialogar con ellos, tener aquel contacto que nunca tuvieron. Cierro cita. Mientras tiene un papel fundamental para que los hijos puedan tener ese reencuentro con sus padres, surge la duda de si puede servir para otro tipo de memoria generacional más extensa. En este sentido, un autor como Carlos Gamerro llega a escribir en referencia a las Malvinas que la literatura, abro cita, puede ser inversamente autobiográfica, la historia de lo que no nos ocurrió, sino de lo que nos podría haber ocurrido, cierro cita. Asimismo, Martín Cojan nos entrega una meditación en torno a dichos temas en su novela Dos veces Junios, y también lo hacen Patricia Rato en Trasfondo o Federico Lorenz en Para un soldado desconocido, entre muchos otros textos. Acorde a estos ejemplos, se puede advertir que la confrontación bélica tuvo gran calado en la sociedad argentina y que posteriormente se manifiesta en producciones literarias, aunque ninguno de estos autores haya experimentado el enfrentamiento. Esta posición explicitada por estos autores se puede relacionar estrechamente con Nación Vacuna, donde se especula acerca de una guerra que la autora no vive. De la misma manera, se podría relacionar con una de las tantas lúcidas afirmaciones realizadas por Todorov en su célebre ensayo Los abusos de la memoria. Al hablar de la memoria ejemplar frente a la literal, observa. No se me pasó la diapositiva. Ahí está, perdón. Abro cita. Al inclinarse por la memoria ejemplar, escogió utilizar la elección del pasado para actuar en el presente, dentro de una situación en la que él no es actor y que no conoce más que por analogía o desde el exterior. Cierro cita. Esta defensa de la memoria ejemplar podría encauzar con la búsqueda que se realiza desde la ciencia ficción acerca de cuestiones que involucran la memoria y en este caso la posmemoria, término hasta ahora no evocado pero que es fundamental para el estudio y la comprensión de estas obras. Recordemos que en este género, según Ángel Moreno, el mundo alternativo solo es tomado en cuenta desde su relación moral, por lo que ya se estaría ejerciendo un proceso de abstracción y relación entre el mundo propuesto en la obra y el mundo real del lector. Gracias a esto, la ciencia ficción, abro cita, se convierte en el espacio privilegiado para resolver las inestabilidades identitarias que acechan a estos jóvenes, cierro cita. En cuanto a la posmemoria, Marianne Hirsch se ha encargado de precisar el alcance, señalando que, abro cita, postmemory is a powerful and very particular form of memory, precisely because its connection to its object or source is mediated not through recollection, but through an imaginative investment and creation. I have developed this notion in relation to children of Holocaust survivors, but I believe it may usefully describe other second-generation memories of cultural or collective traumatic events and experiences. Cierro cita. Por consiguiente, el término posmemoria parece ser aplicable a la autora que nos compete, ya que, como se desprende de la cita, puede extenderse a otros grupos más allá del conformado por los hijos de los supervivientes del Holocausto. Además, la condición de segunda generación les permitiría tener una voz crítica respecto a las generaciones que sufrieron en su propia piel la experiencia dictatorial, como señala Ilse Logia en su estudio del 2019. Dicha observación podría a su vez ayudar a comprender el rápido anquilosamiento que tuvo la novela testimonial en Argentina. En Nación Vacuna, el humor negro y la parodia operarán constantemente alejándola de lo esperable. José Manuel González Álvarez, luego de señalar una nómina de autores de segunda generación sin vínculos directos con el trauma dictatorial, señala que estos autores proveen una elaboración no inmediata, sino mediada del dolor a través de los métodos oblicuos de expresión.
Finalmente, partiendo de estas bases, se intentará establecer la relación que sostiene la obra con el pasado histórico señado por la violencia de una junta militar y la memoria. Farsa y opresión, la violencia dictatorial en la novela. En su acercamiento, la investigadora Araceli Alemán ejerce una lectura desde la poética cognitiva y se centra sobre todo en la contigüidad semántica entre los elementos femeninos y lo animal, en este caso lo vacuno. Si bien hace alguna que otra mención al trasfondo histórico, no es el foco del estudio, por lo que este queda relegado a un segundo plano. Pese a esto, expone un elemento clave de los totalitarismos y que recorre todo el siglo XX, la violencia. En resumidas cuentas, a través de la asociación y la proyección de la vaca en la mujer, su metaforización y los procedimientos lingüísticos de la novela especulativa, se problematiza un tema de ardiente actualidad en el mundo extradiegético, la violencia de género. A este respecto, Alemán indica que, abro cita, la derogación semántica presente en expresiones de animalización de la mujer es desarticulada y a la vez proyectada a un nuevo nivel de significación, desde donde puede desmontar las trampas del lenguaje cotidiano. Cierro cita. Así vemos una forma de trasladar la violencia cotidiana al plano ficcional y adicionalmente una manera de expandir las significaciones que estos procesos pueden tener a través de los géneros no miméticos. Aunque no del todo directo, ya se empieza a vislumbrar el ambiente alienante y opresivo típico de los regímenes totalitarios y de las distopías, en este caso materializado a través del lenguaje. Del mismo modo, se entrelazan una vez más preocupaciones históricas con las ucronías y distopías. En relación puede ser de gran utilidad aludir al artículo de Daniel Lumbreras Martínez, en el que se analiza la ucronía como género y se propone una división en subgéneros. Por lo que respecta a esta tipología de la ciencia ficción, afirma que no solo reflejan el mundo real, sino que crean, o mejor dicho, recrean un mundo similar al real, pero distinto por un cambio crucial en el pasado histórico. El caso de Nación Vacuna es singular, puesto que se presenta como una ucronía, pero resulta serlo solo en aspecto. En cuanto a la relación con el pasado, el punto de inicio de la especulación está estrechamente vinculado con la historia del país. La base de la que se parte es la presuposición de la victoria de la Guerra de Malvinas por la Argentina en 1982. Abro cita, desde que ganamos la guerra todo se descompuso. La ciudad se llenó de funcionarios, el cielo parece otro. La junta que asumió el poder se instaló acá, en Rawson. Cierro cita. O al menos esto se hace creer. Durante el transcurso se irá viendo cómo la junta manipula constantemente la información que decide dar a la población, pero la culminación de la farsa absoluta se revela en la última página de la novela, cuando Jacinto y otros personajes logran llegar a la M. Abro cita, los colores del enemigo ondean sobre el mástil, perdimos. Cierro cita. De esta forma asistimos a una doble revelación. Por un lado, se desvela a los personajes que la nación había sufrido la derrota de la guerra y que la Junta había mantenido una fachada. Por otro, se desvela al lector porque sigue el relato desde la perspectiva subjetiva del narrador inteligético Jacinto. Por eso la novela no es una ucronía stricto sensu, sino una falsa ucronía. En realidad la nación pierde la guerra como ocurre en la realidad, pero la manipulación de la Junta es tan grande que permea completamente la visión que tiene el narrador, con una consecuente pervivencia de mentira en la percepción del lector. Esta manipulación de los medios no es algo desconocido a la realidad argentina y se puede observar, por ejemplo, en el uso que hizo el dictador Jorge Rafael Videla del Mundial de Argentina celebrado en 1978. Un procedimiento similar se observa en la novela. Para opacar la verdad y para tranquilizar a los ciudadanos, la Junta promueve celebraciones aunque parece fallar en su intento. Asimismo, las consecuencias del estado de control total, la vigilancia absoluta y la manipulación de la desinformación se ven reflejadas en las reacciones de Jacinto, pues ve completamente anulada su individualidad y pasa a sentirse parte de un engranaje. Como consecuencia, se vuelve impasible y cínico frente a la realidad que debe soportar. Como consecuencia final, para ir concluyendo, se plasma una sensación constante de fracaso, derrota y de imposibilidad de cambio que se respira a lo largo del devenir de los eventos. El momento culmen de la frustración será el final, donde a la derrota personal se le une la derrota de la nación. Finalmente, se puede observar que la relación con la violencia del pasado de la nación es fundamental para el entendimiento de la novela. Con todo, esta no se limita a reflexionar en torno al pasado, sino que expande su horizonte, aborda preocupaciones actuales y permite releer el trauma histórico de nuevas formas. A través de la ficción y la especulación se hace patente que la posmemoria se realiza desde la creación y con una devoción imaginativa. A lo largo de este estudio se ha intentado comprobar el espacio que la ciencia ficción podía ofrecer a las segundas generaciones, hijos de la violencia de un Estado dictatorial. A la vez se ha realizado una aproximación a los vínculos que se pueden establecer entre el mundo intradiegético y el mundo extradiegético, con la intención de vislumbrar las maneras en las que utilizan el pasado para poder procesar y elaborar el duelo.
De la misma manera, se ha podido observar que el hecho de evocar el pasado no restringía las preocupaciones expuestas en la obra, pues se asiste a un abordaje de temáticas y problemas del presente. En conclusión, Nación Vacuna advierte sobre un futuro en el que prepondera la adulteración de la información, ya sea a favor del bien personal o a favor de un Estado fraudulento que pretende ejercer el control sobre la población a través del falsamiento de la memoria nacional. Así pues, a la hora de pensar en géneros que sean críticos respecto a su tiempo y la historia, cobran cada vez más fuerza las palabras de Martín Felipe Castañet, según las cuales, abro cita, la ciencia ficción es el nuevo realismo. Cierro cita. Muchas gracias por su atención. Bueno, no me pasa a la diapositiva final. Eh, Ahí está. Gracias por su atención. Perdón. Y la bibliografía